Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, buenas tardes, porque son las 4:30 y estamos todos con el café así un poco adaptándonos al horario y al sueño postpandrial. Así que gracias a todos por el esfuerzo y por estar aquí y por compartir este rato de debate y de compartir ideas respecto a lo que vemos, ¿no?, en el mostrador. Permitidme que me presente. Antes que nada, soy Guillermo Bagaría, vocal de oficina de farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, y soy también farmacéutico comunitario en una oficina de farmacia en Hospitalet, donde paso gran parte del tiempo mostrador y gestionando pues, el día a día de la farmacia, ¿no? La idea de esta charla surge de ver esta necesidad que detectamos en el mostrador de población que nos pregunta sobre aspectos relacionados con la farmacogenética. Aparecen test, aparecen novedades, tenemos presión comercial de laboratorios que nos hacen propuestas de intervención y de despliegue de servicios en la oficina de farmacia y pensamos que bueno, es una buena oportunidad en Infarma poder enmarcar un poco cómo evoluciona la farmacogenética, qué entendemos por farmacogenética y si lo que oímos responde a cantos de sirena o hay justificación profesional y evidencia empírica para poder desplegar servicios al respecto. Para resolver todas estas dudas, hoy contamos con la participación de 3 personas ilustres y que pueden aportar una información muy válida para que nos hagamos una idea de conjunto de las oportunidades de la farmacogenética, de las dificultades de la farmacogenética y, en definitiva, que nos ayuden a ver si hay una posibilidad de integración del farmacéutico comunitario, de la farmacia comunitaria, en este tema tan interesante como es el de la farmacogenética. Permitidme que presente así a los ponentes de hoy. En primer lugar, tengo al doctor Adrián Llenera, que es catedrático de Farmacología Clínica de la Universidad de Extremadura y miembro de la Pharmacogenetics Working Party de la Agencia Europea del Medicamento. Es al tiempo también impulsor y director del Centro de Investigación Clínica de Extremadura en farmacogenética en el Hospital de Badajoz. Nos acompaña también Manel Rabanal, que es doctor en farmacia, es profesor asociado del Departamento de Bioquímica y Fisiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma de Barcelona, es jefe de Servicio de Ordenación y Calidad Farmacéutica y en la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, es una persona que está muy bregada en la gestión de los marcos normativos de este tipo de iniciativas y sin duda nos podrá aportar una visión muy práctica, muy real, para que nos hagamos una imagen de lo que se puede y lo que no se puede hacer desde la oficina de farmacia. Y finalmente, Pau Riera Armengol. Perdón. Gracias. Y finalmente, no se ha oído nada de lo que he dicho hasta el momento. Ya, voy a empezar y no es plan. Bien, y finalmente, Pau Riera Armengol, que es también licenciado en Química y Farmacia por la Universidad de Barcelona. Es farmacéutico adjunto en el Hospital de Sant Pau y es investigador en el mismo centro de genética, con lo cual es una persona que desde el Colegio de Farmacéuticos también hemos trabajado conjuntamente para la proyección de un piloto que os explicaremos también en el decurso de esta charla. Bien, planteamos este coloquio como un coloquio como tal, como un debate, como un intercambio de posturas, pero creemos que es más interesante que de forma inicial cada uno de ellos exponga brevemente pues cuál es su especialidad y cuál es la aportación que hace para sentar las bases de este coloquio. Así que empezaremos por el doctor Llenera, como decía, catedrático en Farmacología Clínica y miembro del Pharmacogenetics Working Party de la EMA. Doctor Llenera, por favor. Muchísimas gracias, espero que me veáis bien. En primer lugar, agradezco a Guillermo
Guillermo Bagaria, y a los dos ponentes por tener la oportunidad de reflexionar sobre un tema. Hay pocas veces que uno tiene la oportunidad de hacer una evaluación crítica, casi siempre vamos a otro tipo de foros y a mí este me parece lo más pertinente. Y si queréis puedo empezar a contar directamente mi opinión, cuáles son las luces. Después de 30 años tenemos por fin herramientas que nos permiten objetivar lo que hemos llamado toda la vida idiosincrasia. Esos pacientes que presentan una reacción adversa o no funcionan, no sabíamos por qué y siempre se han manejado de una manera intuitiva. Esa es, si queréis, la luz. ¿Dónde está la sombra? A veces se quiere ir demasiado deprisa implementando conocimiento que todavía pertenece al ámbito de la investigación, lo que puede hacer que genere una ola de frustración o de escepticismo que haga que a largo plazo sea más difícil implementar. Quiero decir, digo por si tenemos una catástrofe a partir de ahora, ya puedo terminar aquí mi ponencia. Tenemos mucho para implementar ya y no hacerlo, yo creo que infiere, si queréis, hasta la ética, ¿no? No hacer aquellos polimorfismos que hoy nos permiten identificar, que están regulados ya por la Agencia Europea del Medicamento o por la española, con evidencia obligatoria, no hacer eso, no hacer los polimorfismos de los que tenemos evidencia, yo creo que no es de recibo. Ahora, para justificar una iniciativa, me da igual académica, estructural en un servicio o de empresa, implementar muchos polimorfismos o herramientas de las que no conocemos todavía realmente su utilidad clínica porque están en el nivel de la investigación puede ser un error a largo plazo. Problema, voy a ser muy sintético. Bueno, tenemos un problema a resolver y mucho trabajo para hacer. Tenemos un espacio grande en aumentar eficacia de fármacos que sacamos al mercado, autorizamos en el mercado con un nivel de eficacia determinada. No siempre funcionan y hay unas reacciones adversas, es decir, un daño asociado a la utilización de esta herramienta como cualquier intervención terapéutica que, como sabéis, es en torno al 10-20% de los pacientes hospitalizados presentan una reacción adversa. Luego, por tanto, ¿de qué se trata? ¿Podemos aumentar la eficacia y disminuir la reacción adversa? Este es es muy simple, pero a mí me parece que aquí está uno de los grandes problemas porque la población y los profesionales tenemos asumida la dosis exacta. La dosis exacta no existe. Existe la dosis promedio recomendada en un ensayo clínico. Luego, cada vez que se prescribe o se administra un fármaco a la población, estamos partiendo de lo que va a funcionar para la mayoría, pero vamos a encontrar pequeñas, más o menos grandes minorías para las que no funciona. Poder identificar esas minorías de antemano para no tener que ajustar la dosis o el cambio, hacer un cambio en la terapéutica después de que ha ocurrido el problema, es de lo que se trata. Medicina personalizada, medicina de precisión. ¿Tenemos algunos genes que condicionan la concentración plasmática? Claro, sí. Algunos genes que codifican los receptores, transportadores. Es un puzzle que va creciendo, pero a partir de un receptor o a partir de varios genes intentar decir que se conoce todo lo que puede ocurrir al medicamento, a mí me parece un grave error. Por ejemplo, puedo criticar directamente el término de medicina de precisión. Entiendo cuando alguien tiene que sacar un fármaco al mercado, una industria farmacéutica que diga: he diseñado un fármaco sobre un perfil genético y mire, si usted tiene ese perfil genético le doy mi fármaco e incluso asumo como companion diagnostics el análisis de ahí. Pero ahora yo pregunto, ¿y si el fármaco sencillamente no llega al receptor perfectamente diseñado porque hay una interacción en la absorción, el metabolismo, en la eliminación? Es decir, la medicina de precisión tiene que aguantar sobre la medicina personalizada porque no es solo el perfil genético, sino que hay otros factores asociados. La siguiente pregunta es, ¿tenemos que implementarlo? Ya no hay nada que discutir. A nivel regulatorio, la Agencia Europea del Medicamento, el Pharmacogenomics Working Party, yo pertenezco desde el 2010 y ahora mismo tenemos ya un 40% de fármacos que tiene información a nivel regulatorio, en distinto nivel de obligatoriedad, ojo. Se puede decir que en España, lo he dicho en bastantes foros, aproximadamente tenemos un 40-50% de los fármacos que, si leéis la ficha técnica, os vais a encontrar un gen recomendado con nivel distinto de obligatoriedad. El problema es que aproximadamente de ese 50%, un 10% son de evidencia muy alta. Entonces son, por tanto, estos 4 puntos los que a mí me gustaría, dentro del Take Home Message, quedar hoy aquí claro. Los fármacos no funcionan siempre. Las dosis que utilizamos son dosis promedios
que funcionan para la mayoría. Las mutaciones genéticas de receptores, transportadores, etcétera, influyen en la respuesta y a eso llamamos farmacogenómica, y aproximadamente el 50% de los fármacos recomendados ya tienen una recomendación. Voy a poner ejemplos claros donde no hay discusión. El DPI-D. Tenemos en la capecitabina, el 5-fluoracilo, etcétera, y son fármacos muy tóxicos. No hay nada que discutir. Esto hay que hacerlo sí o sí, y no hacerlo no tiene ninguna discusión. Aquí tenéis otra ficha técnica, el Siponimod, recién salido al mercado. Fijaos lo precisa que es la ficha técnica. Los homocigotos paralelo 3, que es un alelo no funcional, no deben utilizar la medicación. Luego, no hacerlo está incurriendo en mala praxis. O el alelo, la combinación del alelo 2-3, que es un alelo de baja función y un alelo mutado, hay que disminuir la dosis. Es recomendación de ficha técnica, luego implementar esto no tiene discusión. Y el último ejemplo que os pongo sería otro caso. Un efecto a riesgo, una reacción adversa muy grave, donde vamos a identificar no con seguridad, pero es tan grave la reacción adversa que identificar un factor de riesgo puede ser de gran utilidad clínica. Y supongo que estáis todos de acuerdo que el suicidio es el efecto adverso más grave que pueden producir los medicamentos. Precisamente esos son resultados de Hospitalet, Guillermo, cuando estudiamos toda la cohorte de pacientes con trastornos alimentarios, y fijaos, los suicidas o las chicas que intentaban suicidarse eran el 18% ultra rápidas del 2D6. Es solo el 18%, pero es un factor más a tenerla en cuenta a la hora de prevenir una cosa tan grave como el suicidio. Ahora bien, cuando miramos los niveles plasmáticos, y ahora viene mi crítica a la simplificación con la que se están sacando herramientas al mercado, se está sobrevendiendo. Fijaos, aquí lo que hicimos fue mirar el nivel plasmático de fluoxetina. Y podéis ver bien ahí arriba que este lento, el de la izquierda, con CRGnos activos, mirar dónde tiene el nivel. ¿Veis ¿Veis en los ultra rápidos a la derecha la diferencia tan grande? Un lento de un ultra rápido con la misma dosis. Es obvio que uno tiene que recibir menos dosis y el otro debe recibir más. Ahora, decir que entre medios, distinguir entre uno o dos genes y en función de eso dar tal o cual dosificación es una tontería. Porque el gen tiene una importancia relativa, pero la comedicación, otros factores van a ser tan relevantes que eso no tiene sentido. Luego, por tanto, no identificar esos extremos, son 4 alelos, yo creo que no es discutible. Hacer o implementar todos los genes no tiene sentido. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Para implementar, ¿qué tenemos que hacer? Armonizar. Tenemos que tener claro las empresas dónde hacen los test genéticos, o cuando se implementa saber cuál es la calidad asociada. Para eso tenemos que hacer además estudios de validación clínica. ¿Qué informe estamos asociando a un determinado genotipo? Es decir, hay que armonizar. Hace bastantes años que iniciamos el proyecto MEDEA como prueba de concepto en un sistema de salud pequeño. El sistema extremeño de salud tiene 1 millón de habitantes, con una única historia clínica, población homogénea, que no se mueve. Os puedo decir que ahora mismo, estamos en mitad del estudio, hay 1.550 pacientes del sistema sanitario público estudiados por una red de 150 investigadores en 53 centros, la mitad primaria, la mitad hospitalizada. ¿Cuál es la diferencia de este estudio? 1, es una estrategia de prevención cuaternaria, es muy simple. Se trata de genotipar antes, tener esa información introducida en la historia clínica para poder prevenir. Esa es la única estrategia que a largo plazo, desde mi punto de vista, tiene sentido, y hay que utilizar salud digital. Tenemos que generar sistemas de apoyo a la decisión clínica utilizando inteligencia artificial y el resto de la información que ya tenemos en la historia clínica, porque el gen solo no puede actuar, va a actuar junto a otros factores clínicos y otros factores relacionados con la medicación, creando un sistema de apoyo a la prescripción que está en concurso público. Han salido 5,3 millones de euros a concurso, y durante el año que viene vamos a seleccionar a las empresas que generen el programa que le permita al farmacéutico o al médico o al personal de enfermería consultar en tiempo online antes de dispensar o de prescribir cuál es, de acuerdo a la genética de ese paciente, en ese contexto de interacciones y en esa situación clínica, la medicación más adecuada.
Os doy, acabo con esto, los resultados preliminares para quedar claro que es imprescindible empezar a implementar la farmacogenética. Fijaos, de esos 1.550 pacientes que, como veis, están distribuidas por toda la comunidad autónoma, es una cohorte que tenemos en seguimiento, el 30% tienen reacciones adversas. Luego, lo que llamamos antes reacciones adversas idiosincráticas, como sabéis, están ahí, de los cuales el 30% de ese 30%, es decir, aproximadamente el 10%, son reacciones severas que han tenido que ir al hospital. O sea, el 10% ha tenido que ir al hospital y ¿sabéis cuál ha sido la única solución? Quitarle el tratamiento. De lo que se trata es de que la solución no sea quitarle el tratamiento, de que no vayan al hospital, ahorraríamos bastante sufrimiento y gasto, y si llegan, que la solución no sea solo quitar el tratamiento, puede ser modificar, aumentar, disminuir la dosis. Cuando vemos los genotipos, el 30% tienen genotipos distintos de los comunes. No son anormales, son menos frecuentes. De ese 30%, claro, un 10% y un 10% no son relevantes porque no tenemos información todavía tan importante como para aplicar, y un 10-15% hay que aplicar sí o sí. Luego, espero haber contestado la pregunta de una manera clara. Hay situaciones, tenemos que ser sobre todo humildes y darnos tiempo para de lo que tenemos evidencia, hacerlo sí o sí, y para el resto ir añadiéndole progresivamente. Por eso acabo con esta diapositiva. Hay gente que quiere resolver problemas muy complejos de una manera muy simple y muy rápido. Tenemos que tener la suficiente paciencia, porque los problemas complejos normalmente pues requieren tiempo y soluciones complejas. Muchísimas gracias, Guillermo, espero no haberme pasado y ahora quedo pendiente del debate. Gracias. Permitidme que agradezca a Adrián la exposición que ha hecho. Me generaba cierto vértigo transmitirle la necesidad de centrar el debate en 10 minutos en una conferencia en Infarma al respecto de la farmacogenética. Creo que la ha hecho de forma magistral y tenemos todos un poco la idea, ¿no? En 10 minutos de dónde tenemos el problema y dónde tendríamos que hacer el foco. También deciros que durante la preparación de esta charla han surgido debates, ideas, y una de ellas que me ha gustado especialmente, que quisiera compartir con la audiencia por nuestra profesión, que para mí ha sido muy gráfica, cuando hablábamos de la necesidad y la oportunidad de la farmacogenética. Hablábamos de una farmacocinética monocompartimental que hemos estudiado y visto tantas veces en la facultad, pero esta farmacocinética monocompartimental no se ajusta a la realidad del paciente y del individuo, puesto que tenemos todo un sistema LATME, liberación, distribución, metabolismo, excreción, y luego en medicación concomitante, que hace que no exista una ley única, no exista una farmacocinética monocompartimental. Eso es tema de la teoría y de los libros, pero la realidad es mucho más compleja. Algo similar lo tenemos también con la farmacogenética. Fantástico, muchísimas gracias, Adrián. Manel, por favor, tu tiempo. Bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer también a Guillermo y a Infarma, al Colegio de Farmacéuticos de Madrid y al Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, el que me hayáis invitado a participar en esta mesa de farmacogenética en la farmacia, luces y sombras. Bien, en mi caso voy a exponeros durante también unos 10 minutos cuál es la visión que tenemos de la administración, de qué papel podemos hacer desde la oficina de farmacia o qué papel puede tener el farmacéutico comunitario, y situar un poco este tipo de pruebas en el ámbito legislativo o normativo que le corresponde, ¿no? Bien, la primera imagen que os querría enseñar es esta imagen que he puesto varias veces cuando he hablado de farmacogenética, que es la imagen de un iceberg, en la que tenemos la farmacogenética arriba y debajo tenemos todo un sistema de test genéticos o todo un conjunto de pruebas de test genéticos que, bueno, a veces vemos, a veces no vemos, pero que han creado muchas veces controversia en el mercado farmacéutico por la capacidad de poder ser utilizadas o no. Es decir, la farmacogenética es la punta del iceberg de toda una serie de test genéticos que creo que hay que tener en cuenta y que hay que ser conscientes a la hora de ver qué marco regulatorio tenemos. La farmacogenética, bueno, lo ha explicado Adrián mucho mejor que lo puedo explicar yo, pero básicamente su intención, ¿no?, es mejorar siempre la eficacia, la seguridad, la eficiencia y, por supuesto, la calidad de vida y la salud de nuestros pacientes, ¿no? En ese sentido, bueno, vamos a ver que tenemos
como marco normativo en relación a las pruebas genéticas, ¿no? Bien, os haré 4 apuntes. Básicamente hay un reglamento europeo, el reglamento 2017-746, sobre los productos sanitarios de diagnóstico in vitro, y básicamente lo que dice es que, que los test genéticos son un producto sanitario precisamente de diagnóstico in vitro, ¿no? Más que nada porque si os fijáis en la definición, en lo que he marcado en verde, habla del estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, y la que más se ajustaría sería la de para predecir la respuesta o reacción al tratamiento o para determinar la seguridad y compatibilidad con posibles receptores, ¿no? Además, deciros que no solamente la prueba, sino que todo lo que son recipientes también para el diagnóstico in vitro, también son considerados productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Bien, dicho esto, este mismo reglamento hace referencia a que todo este tipo de pruebas genéticas han de ir acompañada de una información genética previa, de un asesoramiento al paciente y después también de un consentimiento informado, ¿no? Y entonces aquí el reglamento hay un articulado que puede ser como un poco diferente a lo que luego veremos en la normativa nacional, ¿no? Que es cuando habla en el 4.2, 4.3, habla de un asesoramiento adecuado, excepto, y sigues la frase y dices, cuando se utiliza una prueba diagnóstica para selección terapéutica, ¿no? Parece que lo que viene a decir el reglamento es que cuando utilizas una prueba diagnóstica para selección terapéutica no necesites un asesoramiento adecuado. Pero el siguiente artículo dice que los Estados miembros podrán adoptar o mantener medidas nacionales más protectoras al respecto. Entonces, cuando nos vamos a la normativa nacional. ¿Y qué dice la normativa nacional? Bueno, pues tenemos la ley de investigación biomédica, ¿no? La ley de investigación biomédica te habla de que un análisis genético se trata de detectar la presencia, ausencia o variantes de uno o varios segmentos del material genético, y luego te habla también del consejo genético como una manera de informar a la persona sobre las posibles consecuencias de los resultados de un análisis o cribado genéticos. Y no se refiere al que sería un análisis o cribado genético que hemos visto que ha existido, ¿no? De que si tú tienes una determinada genética puedes tener una predisposición a tener una enfermedad, sino que se refiere en este caso a todo el conjunto de análisis o cribados genéticos que se pueden realizar. Bien, en cuanto a los límites de los análisis genéticos, dice que solo se podrán hacer pruebas predictivas, ¿vale?, en el caso de que sean necesarias. Y cuando se habla del caso de cuando sean necesarias, hace referencia al caso del estudio de las diferencias interindividuales en la respuesta a los fármacos. Es decir, aquí es donde se ubica la propia farmacogenética. Bien, más cosas que dice la Ley de Investigación Biomédica. Dice que los datos genéticos de carácter personal no podrán ser utilizados para fines comerciales, que ha de haber una información previa, que ha de haber un consentimiento expreso y específico, y que se ha de garantizar el consejo genético en la forma que se determine por reglamento. Es decir, no estamos hablando en los test genéticos en general, en la farmacogenética en particular, de un producto de bien de consumo, sino que estamos hablando de un producto que requiere información previa, asesoramiento y consejo genético. Bien, cuando nos vamos al Real Decreto 1662/2000 sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, es decir, normativa nacional, precisamente el que me gustaría remarcar es que queda prohibido efectuar publicidad dirigida al público de los productos para el diagnóstico genético. Es decir, hay que evitar la realización de este tipo de publicidad, y también marca, digamos, una regulación en cuanto a la calidad mínima que han de tener este tipo de test genéticos, ¿no? Y eso es un tema que también lo ha comentado Adrián, pero muchas veces la sobreventa o el sobreconsumo de este tipo de test genéticos hace que tengas un genotipado que muchas veces la evidencia científica que va detrás de este genotipado no es toda la que debería ser. Y eso va en contra de la calidad del producto y va en contra también de la calidad de la propia farmacogenética como ciencia que puede ayudar a mejorar la salud de nuestros pacientes. Bien, por tanto, ¿qué conclusiones sacamos sobre las pruebas de farmacogenética? Pues se deben realizar cuando sean necesarias desde un punto de vista sanitario, que es necesario que el paciente esté informado, firme el consentimiento por escrito y se le facilite consejo genético, que se debe cumplir la legislación en materia de productos sanitarios de diagnóstico in vitro, que no pueden ser utilizados con fines comerciales, y eso conlleva también, no se puede hacer publicidad al público ni tampoco se pueden vender por procedimientos telemáticos. Bueno,
Dicho todo esto, bueno, ¿qué papel podemos desempeñar el farmacéutico comunitario, ¿no?, en las pruebas de farmacogenética? Bien, antes de entrar en lo que para mí es mi conclusión final, deciros que las pruebas de farmacogenética siempre se han de contextualizar en el ámbito de la atención sanitaria, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues 4 puntos muy importantes. 1, se han de llevar a cabo cuando exista una utilidad clínica. Adrián lo ha explicado mucho mejor que lo que puedo explicar yo. Hay veces que es evidente que el uso de esa prueba genética puede aportar un beneficio al paciente. Y hay veces en el que ese beneficio al paciente o a los pacientes en general es cuestionable. Pues hay que tener claro cuándo existe una utilidad clínica y cuándo no existe esa utilidad clínica. Luego también requieren un buen asesoramiento genético, ¿vale? Luego, otro punto muy importante, afectan habitualmente a medicamentos de prescripción. Y finalmente, que hemos de tener en cuenta que este tipo este campo afecta a otros profesionales sanitarios, tanto en lo que son la toma de muestras, analistas clínicos, como médicos, personal de enfermería y, por tanto, otros profesionales sanitarios que también están implicados en el proceso. O sea, no solamente en nuestro papel como farmacéuticos. Bien, dicho esto, yo creo que el farmacéutico comunitario puede tener un papel muy importante en la farmacogenética. Puede tener un papel muy importante en la farmacogenética porque, precisamente, el farmacéutico comunitario es el que está más cercano al paciente, es el que puede tener una visión diaria, si hace falta, del paciente y, bueno, puede evitar, o puede, escribir sesgos, posibles sesgos que se puedan detectar en ese paciente y que no estén relacionados con la farmacogenética. Es decir, cuando tú haces un estudio farmacogenético, se pueden enmascarar los resultados a partir del propio comportamiento del paciente o a partir de la propia percepción que tú puedas tener de este paciente, y creo que el papel cercano del farmacéutico comunitario ahí, como persona de confianza del paciente, es muy importante para ver si realmente solo la farmacogenética o en gran parte la farmacogenética está influyendo en esa respuesta, o hay toda una serie de sesgos que están condicionando la respuesta al tratamiento más allá de la farmacogenética, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, la actuación del farmacéutico ha de estar en el marco de un protocolo específico de actuación en el que se justifique la necesidad de este análisis farmacogenético, que este análisis esté avalado, es decir, que realmente sea útil este análisis genético o que tenga un mínimo de aval en la práctica clínica, o bien por su validez analítica, o que su clínica esté evidenciada científicamente, ¿no? Que se demuestre o que se estudie también los beneficios de la intervención del farmacéutico comunitario, que creo que son muchos y variados, ¿no? Y, bueno, en este caso también que cuente con el visto bueno de la autoridad sanitaria competente o de quien sea, es decir, protocolos evaluados por un comité ético de investigación clínica, en caso de que necesiten una autorización sanitaria, la tenga, básicamente para optimizar lo que sería este tipo de protocolos. Muy importante que el protocolo no modifique los circuitos asistenciales establecidos de entrada. Nosotros lo que queremos aquí es evaluar o investigar un posible patrón de respuesta a partir de la farmacogenética. La farmacogenética no es una ciencia en la cual tú digas si este patrón genético no se cumple, no voy a responder bien al tratamiento. No, es una herramienta más, con lo cual no podemos pensar en hacer un estudio ya para modificar el circuito asistencial de entrada, sino para aportar datos de mejora terapéutica. Bien, la formación. Hemos de formarnos con los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo las tareas descritas en el protocolo. Es necesario tener unos conocimientos básicos en farmacogenética. Y por último, ya muy trillado, pero que quiero destacarlo también, es que si estamos hablando siempre de confidencialidad, de consentimientos informados, de consejo genético, que la farmacia disponga de una atención personalizada, una zona de atención personalizada, que permita el trato confidencial con el paciente. Por lo tanto, yo creo que el farmacéutico comunitario tiene mucho campo aquí por recorrer, pero que este campo está mucho más en el campo de la investigación, que es donde creo que puede colaborar, que no en el campo comercial. Muchas gracias. Muchas gracias, Manel. Manel es una persona que tiene la capacidad de saber explicar temas que son quizá un poco ariscos, un poco densos de normativa, para hacerlos perfectamente comprensibles dentro de este contexto en el que estamos hablando. Así que gracias por esa concreción y esa diligencia. Bien, pues ante esta situación, ante este panorama, como vocal de Oficina de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y responsable de proyectos profesionales,
pues percibimos esta sensibilidad y esta necesidad en el Colegio de Farmacéuticos, y con el Departamento de Formación y Proyectos nos planteamos de qué manera podíamos dar respuesta a esta realidad y a esta necesidad. Como muy bien decía Manel, y es obvio para todos, necesitamos una base de formación para poder posicionar al farmacéutico comunitario como primer elemento clave, ¿no? En esta formación, o en el diseño de esta formación, contactamos con una mujer referente en este ámbito y a la que estamos muy agradecidos, la doctora Montserrat Baiget, a la que desde aquí le enviamos un afectuoso saludo, y organizamos una serie de cursos de promoción de la farmacogenética en el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Y ello llevó al contacto con Pau Riera, con el cual planteamos un paso más allá. ¿De qué manera podemos proyectar esta función que Manel nos presentaba dentro de un circuito integrado y colaborativo con el sistema sanitario? Y es aquí, Pau, donde me gustaría que nos explicases un poco cómo organizamos, cómo tejimos, cómo lideraste este proyecto y en qué situación se encuentra. Muy bien. Bueno, antes de nada quería agradecerte a ti, Guillermo, a la invitación. No había estado nunca en Infarma. En el ámbito de farmacéuticos de hospital no es un foro no muy habitual para nosotros, y al Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y de Madrid y a Infarma mismo por haberme invitado. Surgió, como bien dijo, a iniciativa de Montserrat Baiget, y lo planteamos, ¿no?, como una idea de acercar la farmacogenética a la población. Desde mi punto de vista, las oficinas de farmacia cubren mucha más población que lo que puede ser el ámbito hospitalario, ¿no? Y el farmacéutico comunitario en muchos sitios está mucho más cercano al paciente de lo que podemos estar los farmacéuticos hospitalarios. En las dificultades las encontramos, ¿no?, la forma de pensar el circuito, y de hecho, ¿no?, de ahí el replanteamiento, ¿no? Pensamos inicialmente que el farmacéutico comunitario podía actuar como agente reclutador, ¿no?, dentro del estudio, pero esto implica que para que el farmacéutico comunitario pueda reclutar, ¿no?, el paciente ya tiene que venir con la prescripción, ¿no? Por lo que no podemos actuar antes de la prescripción, ¿no?, que, como explicaba el doctor Llerena, en muchos casos es interesante, ¿no?, por si tenemos un marcador que nos indica toxicidad o falta de efectividad. Pero bueno, esto, ¿no?, para intentar involucrar el farmacéutico comunitario y hacerlo protagonista, ¿no?, empezamos de ese modo. Empezamos con un fármaco que tenía un marcador fácil de hacer, para no empezar por algo muy complejo, que era el clopidogrel. Lo centramos en pacientes cardíacos, y en los criterios de selección estaba que el paciente fuera del hospital de Sant Pau. Incluimos, ¿no?, todas las oficinas de farmacia que quisieron participar del área de influencia del hospital, y todo aquel paciente con prescripción de clopidogrel que cumplía los criterios, ¿no?, se planteaba la entrada en el estudio. El farmacéutico comunitario explicaba el estudio, explicaba el motivo, lo que íbamos a genotipar, los alelos que íbamos a determinar relacionados con falta de efectividad o con toxicidad. Extraíamos una muestra de saliva, que también queríamos ver, ¿no?, a ver si el ADN que extraíamos era de calidad. Todo esto funcionó muy bien. En el hospital de Sant Pau hacíamos el genotipado y de ahí hacíamos un informe. Todo esto perfecto, esta es la parte positiva del proyecto. Lo que nos dimos cuenta, como pega, digamos, lo que detectamos como quizá el punto más débil, es que en muchos de los pacientes, al reclutarlos, o bien llevaban mucho tiempo con el clopidogrel y el médico pues consideraba que ya le iba bien porque no había hecho ningún evento trombótico y tal, y por lo tanto no quería cambiar el tratamiento, o no teníamos alternativa, ¿no?, o otro antiagregante como pudiera ser prasugrel o ticagrelor, o nos habíamos equivocado en el reclutamiento por lo que fuera y no era un paciente cardíaco, o no se visitaba en Sant Pau. Todo esto nos dificultó un poco el retorno, ¿no? Y de hecho muchos farmacéuticos comunitarios lo vivieron así, ¿no?, que vieron que muchos de los pacientes, ¿no?, por no decir prácticamente todos, no acababan de ver, ¿no?, al final la utilidad del genotipado. En ese sentido nos dimos cuenta, que de hecho ya lo habíamos anticipado un poco, pero que quizá en el reclutamiento tenía que participar el médico prescriptor desde el inicio. Y es en esta segunda fase del proyecto, que lo hemos reorientado a antidepresivos y antipsicóticos, Sí, interrúmpeme todo lo que quieras. Exacto. Me gustaría también, ¿no?, trasladar un poco la visión del farmacéutico comunitario, que efectivamente veía muy claros los criterios de inclusión de ese paciente, venía con un plan de medicación a la oficina de farmacia, con una prescripción de clopidogrel y otros medicamentos pues, que podían ser concomitantes, ¿no? El farmacéutico comunitario detectaba esa prescripción y la prescripción por un médico cardiólogo del ámbito hospitalario, y por tanto le explicaba al paciente
paciente pues la potencialidad del estudio y le invitaba a participar. Muchas veces también detectamos desde la farmacia comunitaria reticencias del paciente y no es extraño pensarlo, ¿no? Si empatizamos un poco, un paciente que sale tras un ingreso por un riesgo cardiovascular, por un ictus, que sale con un anticoagulante del hospital prescrito por un cardiólogo, va a la oficina de farmacia y el farmacéutico le dice que le va a hacer un test farmacogenético para valorar la conveniencia de ese tratamiento. Oiga, ¿qué quiere que le diga? Pues yo no lo veo muy claro, ¿no? Y eso es un poco también la respuesta que nos encontramos. También deciros que nos ubicamos en el 2019, prepandemia, cuando no plena expansión. Y por tanto la gestión de una muestra de saliva pues no era quizá el mejor vehículo y el mejor momento para poderlo potenciar. Así que pusimos un stand-by y pospusimos la continuidad del proyecto hasta la mejora de las circunstancias. Pero en ese itinere pues, hicimos diferentes encuestas, valoraciones y nos planteamos la necesidad, la conveniencia de reconducir el proyecto hacia escenarios más favorables donde pudiésemos replantear aquello que estábamos viendo que friccionaba y que nos generaba pérdida de adherencia, ya sea de los pacientes, ya fuese de los farmacéuticos. Y entonces fue cuando lo replanteamos y... Bueno, que eso no es, bueno, voy a explicar un poquito ahora, ¿no?, la segunda parte. Pensamos que el médico prescriptor tiene que ser, no sé si liderar, yo no me gusta pensar que no podemos liderarlo los farmacéuticos, pero bueno, que tiene que estar desde el primer momento, porque tuvimos también un poco la sensación de como que al liderarlo, ¿no?, desde las oficinas de farmacia, ellos pues se desvinculaban un poco, por decirlo así rápidamente. Así que decidimos cambiar de ámbito, ubicarnos en el ámbito de la salud mental, que hay bastante evidencia de la posible utilidad, ¿no?, del genotipado de citocromos, ¿no?, para la toxicidad o refractariedad a tratamientos con antidepresivos y antipsicóticos. Contactamos con psiquiatras de centros de salud mental del área de influencia de Sant Pau, que mostraron mucho interés, la verdad. Y lo que les planteamos a ellos es que fueran ellos los que seleccionaran pacientes en los que veían una necesidad de poder intentar esbrinar, ¿no?, la causa de la refractariedad o la toxicidad del tratamiento. Luego, todavía esta parte no la tenemos implementada, de hecho hace muy poco, ¿no?, que nos han dado el visto bueno al FEIC, y la idea sería que este reclutamiento lo hicieran los psiquiatras, pero que luego la oficina de farmacia, allí se hiciera la explicación del protocolo, se extrajera la muestra de saliva y todo lo pertinente, explicaran el motivo del estudio genético. Seguiríamos el circuito de la misma fase, que funcionó muy bien, el genotipado en Sant Pau, con la distribución, cómo funcionaba, con el aplicativo que ya tenemos diseñado, adaptado a la nueva patología, y luego el informe resultante se pasaría tanto al farmacéutico comunitario que ha visitado al paciente como al psiquiatra, con un conjunto de recomendaciones en el caso de que encontremos algo, pues yo qué sé, si vemos que es metabolizador lento para el CYP2D6 y vemos que el antipsicótico va por aquella vía y justo el paciente no muestra toxicidad, ¿no?, de parkinsonismo, de somnolencia a dosis bajas, pues diremos, pues todos estos tratamientos, los que vayan por el CYP2D6, en principio no serían los más indicados, recomendaríamos, ¿no?, estos otros tratamientos, ¿no? Al final el test genético tiene que ser una herramienta más para la decisión terapéutica, no es la única, ¿no? Influyen muchos otros factores, ¿no?, función hepática, renal, sexo, edad, fármacos concomitantes, plantas medicinales, ¿no?, pero tiene que ser una herramienta más para ayudar a una correcta prescripción, ¿no? Y en ese sentido es como un poco como lo replanteamos, sí, pero incluyendo el médico que al final es el que tiene la capacidad, de momento en España, ¿no?, de prescribir, ¿no?, y de cambiar el tratamiento si lo considera oportuno, incluirlo desde el primer momento. Es un proyecto que, reconducido de esta manera, nos permite aprender de los errores y canalizarlos hacia un circuito, un sistema, una intervención que sea más propicia. Además, sobre un grupo farmacoterapéutico que en el mostrador de la oficina de farmacia tenemos mucho que aportar y mucho que decidir, puesto que, como bien decíamos al principio, fenotipo igual a genotipo más ambiente. El genotipo lo podemos determinar, pero hay un componente ambiental muy importante que ayuda a definir el fenotipo. Y ese ambiente
pasa también por nuestras manos como farmacéuticos comunitarios, y me refiero, como comentaba Pau, a medicación concomitante, a circunstancias personales del paciente, y qué mejor que un farmacéutico imbricado en el barrio que conoce a los pacientes por su nombre para dotar de ese contexto, para hacer que el conjunto sea más resolutivo. Lamento haber ido tan rapidísimo, Pau. Esperamos haber dado esta pincelada, y yo, si os parece, sin más ánimo que trasladar al público estos minutos que nos quedan para que nos puedan trasladar alguna pregunta, o si queréis matizar alguna cosa de la que hemos dicho. No, básicamente una cosa en relación a este estudio, porque lo habíamos comentado antes, Guillermo, que decía, usted, cómo pasa el tiempo y no nos acordamos a veces de lo que pasó en ese estudio. Ese estudio tuvo muchas reticencias en la comisión evaluadora de estudios posautorización de medicamentos, porque bueno, cuando se presentó el estudio para su evaluación y para su emisión de informe favorable, lo primero que se cuestionaban era si se modificaban o no los hábitos de prescripción del médico, o si había modificaciones de los circuitos asistenciales, ¿no? Cuando era un estudio claramente de investigación post-comercialización de un principio activo como era clopidogrel, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, puede haber profesionales que se sientan no amenazados, pero sí que puedan pensar que el papel del farmacéutico, tanto de hospital como del papel del farmacéutico comunitario, pueda modificar sus hábitos de prescripción, los circuitos asistenciales, y se sienta como, lo que he dicho, amenazado, ¿no? Yo creo que hay que marcarlo en el contexto en el que está, que es un contexto de investigación, que creo que el farmacéutico comunitario tiene un amplísimo campo por recorrer en el campo de la investigación, y en el campo de la farmacogenética ya no digamos, ¿vale? Pero hay que implicar, como has comentado muy bien, Pau, al resto de profesionales sanitarios para que se sientan con el mismo lideraje que el que tendrá el farmacéutico comunitario. Es decir, el lideraje no tiene que pertenecer a ninguno de los grupos, sino que el lideraje hay que compartirlo dentro del protocolo de investigación. En ese sentido, nosotros, en medida que llevamos 8 años de trabajo y ahora ya 1 año de implementación, hemos cometido todos los errores posibles, hemos pasado por todo, incluso cada cual defiende lo suyo, se defiende la consulta de farmacogenética clínica en el hospital, ¿no? Tener ahí tu departamento con tu logo y tal. Bueno, y eso entre farmacólogos clínicos del país, que no me oigan, espero, es una de las corrientes. Yo creo que es un error, que al final hay que incorporar al entorno, y como está funcionando bien para no alterar el circuito asistencial, en nuestro caso es el clínico implicado da el consentimiento informado, porque si le pides que después de eso aplique el protocolo, recoja datos, no tiene tiempo. Lo que hacemos es que él da solo el consentimiento informado, y el paciente después queda remitido, y normalmente es la enfermería quien se está ocupando de una manera excepcional, porque ya reciben al paciente, o el farmacéutico, o en este caso el farmacólogo clínico. Pero solamente le pedimos que la motivación, porque así el informe que damos en la cadena acaba, entre comillas, con el compromiso, con una persona que ha estado comprometida desde el momento que ha dado el compromiso. Entonces, no aceptamos en reclutamiento a nadie que no sea remitido por alguien que no esté implicado en el procedimiento, porque a la larga, entre comillas, yo creo que el sistema gana en eficiencia.